Toda esta clase de hoy va a estar grabada y ya sea una parte, la totalidad o en algún segmento lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube para que lo puedan rever, para que lo puedan seguir un poco más. Va a ser una clase acortada, una clase reducida de lo que es una de las clases de mi curso RAM 2, el cual estoy sacando ahora exactamente. De hecho, voy a estar hablando un poco de él. Eh, Yo tengo, bueno, un curso de inversiones pensado en un horizonte más a largo plazo, el cual saqué en diciembre, y ahora estoy sacando mi curso de trading para los que no lo adquirieron o les interesa. Ya con presencia de esta clase les voy a hacer algún descuento. Eh, bueno, la idea es promocionarlo para los que se conectan a los vivos, promocionarlo con descuento, y ya a partir del mes que viene va a ser totalmente sin descuento, así que si alguno no lo adquirió y le llega a interesar, por supuesto, bienvenido. El curso incluye 10 clases, 10 módulos, mucho material para estudiar, mucha teoría y 2 meses de mi grupo privado en el cual me conecto a operar todos los días. Yo me conecto todos los días, o por lo menos de lunes a jueves, que son los días que sí o sí me conecto a operar. Hay veces que los viernes también, dependiendo cómo esté el mercado, pero lunes a jueves sí o sí estoy comprometido con mi estrategia, sobre todo mi estrategia scalping, y por supuesto me gusta operar en vivo para que los que se conecten a ese curso, RAM 2, o los que de alguna forma lleguen a mi grupo privado, que puedan ir viendo cómo opero en vivo en mi cuenta personal. Este año pretendo operar todos los días en mi grupo privado, así que si les llega a interesar y operar conmigo, después les voy a estar escribiendo. Bien, como siempre, como toda clase, me gusta remarcar, todo lo que veamos acá no es recomendación de inversión. Los contenidos aquí compartidos son de carácter educativo y no representan asesoramiento ni intermediación financiera. Bien, la clase de hoy quiero estar hablando de una de mis estrategias. Yo tengo dos estrategias. Golden Bullet, que es mi estrategia scalping. Digo Golden Bullet porque la base de mi estrategia hay una estrategia que en su momento se hizo bastante conocida, que se llama Silver Bullet, que es como un grupo de estrategias que se llama Silver Bullet, que se opera más que nada en temporalidad de 5 minutos. Bueno, yo mediante mi estrategia intradía y esas estrategias de Silver Bullet estuve, bueno, desarrollando una estrategia que vine testeando y perfeccionando hasta con inteligencia artificial, que se llama Golden Bullet, la cual me da entradas casi todos los días, una eficiencia de casi el 50% con riesgo-beneficio 1-2. Es decir, cada vez que tomo una operación, pretendo salir en torno al 2% de ganancia, y cuando pierdo el 1%. Si gano prácticamente la mitad de las operaciones, si la otra mitad las pierdo, gano 2%, pierdo 1%, gano 2, pierdo 1, así sucesivamente. Para lo que es riesgo-beneficio 1-2, hablar de 50% es algo muy positivo. Ya un 40%, como suelo repetir como un loro en estos vivos, es algo sumamente positivo. Tenés un 40% de acierto con riesgo-beneficio 1-2, es algo que te va a dar mucha ganancia, ni hablar en torno al 50%. Recordemos, riesgo-beneficio 1-2 es cuando el take profit está al doble de distancia con respecto a tu stop loss. Cuando salgas en take profit o en ganancia, compenses dos pérdidas. Esa es la forma en que yo me manejo. Tengo algunos conocidos alumnos que operan riesgo-beneficio 1-3 también, o sea, por cada vez que llegan a un take profit compensan 3 pérdidas, lo cual también me parece que está muy bien. Yo estoy más cómodo con el 1-2. Y como bien digo, enseño dos estrategias. Mi estrategia scalping, que es de la que más hablo generalmente, donde me conecto en el horario de la apertura de la Bolsa de Nueva York. Hora de Argentina, ahora es a las 10:30. Dependiendo de dónde estés viendo esto, si es Venezuela, sé que es una hora menos. México creo que son 3 horas menos. Bueno, dependiendo el horario, con respecto a Argentina, cuántas horas más o menos serán, pero en el horario de la apertura de la Bolsa de Nueva York me conecto
1 hora y media como máximo y opero esa estrategia que digo que estuve desarrollando tanto tiempo. Y por otro lado, mi estrategia media entrada, que es una estrategia que vengo hace muchos años estudiando, sin mayores cambios, que es de lo que quiero hablar hoy. Estrategia intradía. Cuando hablamos de intradía, hablamos de un horizonte temporal de horas, donde, por ejemplo, a la mañana abro una operación, programo una orden en el mercado y ese mismo día, generalmente antes de las 18 horas, que es cuando es el cambio de día, el cambio de horario, es donde, como máximo, en ese horario estoy cerrando esa posición. En scalping, cuando hablamos de scalping, hablamos de horizonte temporal de minutos. De intradía, hablamos horizonte temporal de horas. El swing trading es alguien que abre posiciones de días, varios días. Compra hoy para cerrar el lunes, el martes. Compra el lunes para cerrar el miércoles, el jueves, el viernes. Bueno, un posicional es más que un trader, ya es un inversor a mediano, corto plazo, con un horizonte de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y un inversor típicamente es alguien que tiene un horizonte temporal de años. Dependiendo qué es lo que estés buscando en el mercado, dependiendo ese horizonte temporal, es cómo vas a configurar el gráfico, las gráficas, cómo vas a configurar las velas japonesas, que son estos ítems que nos permiten de alguna forma proyectar un análisis técnico en base, como bien digo, a ese horizonte temporal. Estás pensando en minutos, en horas, en días, en semanas, meses o en años. Bueno, dependiendo de eso, cómo vas a estar viendo esa gráfica para que te aporte lo que necesites para ese objetivo, para esa fecha de caducidad que le vas a dar a la inversión. Bien. Voy a empezar hablando rápidamente de teoría para después saltar a la gráfica y mostrarles un poco. La liquidez, que es un concepto que suelo repetir muchísimo, es la facilidad y rapidez con la que un activo financiero puede comprarse o venderse al mercado sin cambios significativos en su precio. Un mercado con alta liquidez, como Forex, tiene muchos participantes, traders y volúmenes altos de operaciones, permitiendo transacciones eficientes, mientras que la baja liquidez dificulta cerrar posiciones al precio deseado. De ahí lo que vamos a estar buscando hoy, que son zonas más líquidas, zonas que tengan más órdenes pendientes, más posiciones. Nosotros como traders siempre estamos buscando dónde o cuáles son las zonas más sensibles, más líquidas, que tienen más reacción, para posicionarnos en favor de ellas, ya sea en compra o en venta. La idea es detectar dónde está esa liquidez, dónde están esas órdenes pendientes, independientemente del horizonte de inversión. En esta clase, con mi estrategia intradía, voy a estar mostrando zonas muy líquidas con ese horizonte temporal de horas, como mencionaba antes. La zona más líquidas es la liquidez acumulada, donde hay muchas órdenes pendientes, muchos stop loss, y los traders estamos en constante búsqueda de dichas zonas para posicionarnos en favor de ellas. Máximos, mínimos anteriores, soportes, resistencias, o zonas de oferta y demanda, que es lo que más vamos a estar hablando hoy, son algunas de estas zonas que suelen tener mucha liquidez, es decir, muchas operaciones por ejecutarse. Bien, esto nos lleva a las confirmaciones. Encontrar las zonas de mucha liquidez, de más liquidez, nos lleva a encontrar zonas de más confirmaciones. Entendemos por confirmaciones las señales o patrones que indican que el movimiento del precio tiene una mayor probabilidad de ir a una dirección. Como bien dije, las zonas más sensibles, hay infinidad de posibilidades de detectar zonas más sensibles. Ahora, dependiendo la estrategia, dependiendo el análisis técnico, dependiendo tu backtesting, que es el estudio que vas a hacer en tiempos anteriores, en situaciones anteriores, para detectar cuáles son las zonas más sensibles y poder operarlas. El backtesting es eso, comprender en escenarios pasados cómo reaccionó a determinados niveles, zonas, entradas. Tenemos a alguien más que está pensando. Entonces, comprendemos por confirmaciones en el trading señales o patrones que indican que el movimiento del precio tiene una mayor probabilidad de ir en una dirección. Estas pueden surgir
de la combinación de indicadores técnicos o patrones de vela y se utilizan para validar las decisiones de compra o venta. Ayudan a reducir la incertidumbre y a tomar decisión con una mayor probabilidad, ¿cierto? Como bien digo, muchos de acá ya vienen con alguna estrategia o están aprendiendo mis estrategias o todavía están en cero y quieren en esta clase ya familiarizarse con alguna estrategia. Bueno, cada estrategia tiene sus confirmaciones, sus elementos que de por sí solos les pueden llegar a aportar una pequeña ventaja estadística. Ahora, al sumar más cantidad de esos elementos, vamos a poder encontrar una mayor probabilidad, entradas con una mayor probabilidad, con lo que me va a dar una mayor ventaja estadística. Entendemos por ventaja estadística el hecho de, bueno, ganar más de lo que perdamos, algo que en el largo plazo nos sume más dinero que lo que nos reste. Por lo menos desde un punto de vista técnico. Después, por supuesto, depende de la psicología y gestión de cada uno si lo podemos llevar a cabo. Y esto me va a llevar a las confirmaciones que quiero explicar, o por lo menos algunas de ellas que voy a estar hablando en esta clase, que son básicamente estas, que son las confirmaciones de la estrategia la cual dije que voy a estar hablando, que es media entradas. Una estrategia que tiene un horizonte temporal de horas, donde en la mañana estoy abriendo operaciones, antes de conectarme con mi operativa scalping, veo cómo está el mercado, o sea, antes de la apertura de la bolsa de Nueva York, que es donde opero, donde hago scalping, y encontrando estas zonas, estas confirmaciones, es donde decido operar o no operar. A mayor cantidad de confirmaciones, más probable es que se dé la entrada. Acá puse 7, pero en realidad hay muchas más. Me gusta resumirlo un poco, pero básicamente a mayor cantidad de confirmaciones, más fuerte va a ser la zona, mayor ventaja estadística me puede llegar a dar esa zona. Bien. Vamos a ir a la gráfica, ahora sí. Bien. Voy a poner en temporalidad de horas. Listo. Acá estoy en la plataforma TradingView. TradingView es una plataforma en la cual me baso muchísimo para hacer análisis técnico, análisis de gráfico. Con el trading, es decir, con la especulación financiera, siempre vamos a estar buscando zonas con una mayor probabilidad, ya sea desde un punto de vista técnico o fundamental. Fundamental es basarte en las noticias, en las variables, en las fundamentales detrás de los activos que estés operando. Generalmente el análisis fundamental está un poco más asociado al largo plazo y el análisis técnico al corto plazo. Yo me baso 100% en análisis técnico, por lo menos para el trading. Para inversiones a largo plazo sí hago análisis fundamental. Entonces, ¿por dónde? Voy a empezar por algo bien simple que ya he mencionado en clases anteriores, pero el público se renueva, así que quiero explicar. Las tendencias que podemos tener de la gráfica de cualquier activo financiero, materias primas, commodities, criptomonedas, acciones, forex, son 3. Tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. En una tendencia alcista, como la primera, los máximos y mínimos tienden a ir hacia arriba, va haciendo máximos y mínimos cada vez más altos, el precio tiende a apreciarse y en una tendencia bajista los mínimos y máximos son cada vez más bajos, el precio tiende a depreciarse. Y a su vez, en una tendencia lateral es cuando tienden a estar equilibrados, cuando tiende a lateralizar el precio y a generar máximos y mínimos similares, parejos. Yo generalmente las tendencias laterales no las opero. Cuando hay tendencias laterales me mantengo al margen y espero hasta que el mercado esté o alcista o bajista. En estas tendencias, vamos a empezar con la tendencia alcista, como bien digo. En una tendencia alcista, como bien decía, los máximos y mínimos son cada vez más altos. Podemos ver que el precio tiende a apreciarse, tiende a ir hacia arriba.
Mientras la tendencia de un activo siga en una dirección, quiere decir que hay más chances de que se mantenga en esa dirección, que se mantenga subiendo en este caso, se mantenga apreciándose ese activo que estemos analizando. Por ejemplo, el oro, por momentos está en una clara tendencia alcista. Digo el oro porque justo tengo la gráfica del oro abierta. Por momentos está en una tendencia claramente lateral. Por momentos está en una tendencia bajista. Bueno, cuando está en una tendencia lateral, la verdad es que, como está ahora actualmente, trato de mantenerme al margen y de no operar. Cuando opero, cuando está en una tendencia alcista, como bien dije, y en una tendencia bajista. Mientras esté en una tendencia alcista y bajista, ahí estoy viendo oportunidades de compra y de venta. Como decía, en una tendencia alcista, el precio tiende a apreciarse. Ahora esa tendencia, mientras siga siendo alcista, quiere decir que sus máximos están siendo quebrados, superados. Y mientras se sigan rompiendo esos máximos, se está confirmando o reconfirmando de que la tendencia es alcista. Ahora, por cada máximo que es quebrado, se está convalidando una zona opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Si se rompe, es como una pulseada en los mercados financieros, una pulseada entre compradores y vendedores. Por cada máximo que se rompa, quiere decir que está ganando los compradores, básicamente. Que el precio tiende a apreciarse mientras siga esa tendencia alcista, el precio o los máximos se van a ir rompiendo y por ende hay una zona que se está convalidando, que es lo que llamamos zona de demanda, una zona de compradores, una zona que me da la pauta de que el precio sigue subiendo. ¿A raíz de qué zona? A raíz de la zona opuesta al máximo que se rompió. Acá se generó un quiebre y al crearse ese quiebre, al superarse básicamente ese máximo anterior, estamos hablando de una zona que se está convalidando opuesta a ese máximo. Yo lo llamo zona de demanda. Por cada máximo que se supere, acá hay otro máximo, es decir, que se origine un quiebre, que se convalide esa tendencia alcista, tenemos una zona de demanda, una zona que me indica que los compradores sobrepasaron a los vendedores. Acá estarían los vendedores, básicamente los extremos. Bueno, fue quebrada esa zona, entonces me da la pauta de que los compradores están más fuertes que los vendedores. Ahora, esa tendencia no dura infinitamente. No, un activo no sube infinitamente o baja infinitamente, sino que de a poco esa tendencia va perdiendo fuerza. Generalmente, por supuesto, puede mantener una tendencia mucho tiempo, dependiendo la intención del mercado de que ese activo se aprecie o no, o que se deprecie. Cuando eventualmente la tendencia cambie, que quiere decir que su mínimo anterior, que en este caso es este, vamos a borrar la zona de demanda, sea sobrepasado, ahí me está dando la pauta de que hay un cambio de tendencia, de que la tendencia está dejando de ser alcista para pasar a ser bajista, de que realmente estamos frente a una nueva tendencia, se está produciendo un cambio de tendencia. De ahí el nombre que me gusta ponerle cuando se genera quiebre, no. Entonces, venía siendo alcista porque sus máximos y mínimos son cada vez más altos, se venía apreciando ese activo y de repente se produjo un cambio de tendencia porque se generó un mínimo más bajo, básicamente. Los mínimos dejaron de ser cada vez más altos y se generó un quiebre en contra de esa tendencia que venía teniendo. Esto es lo que se llama un cambio de tendencia. Cuando se genera este cambio, la ruptura de un mínimo anterior, en el caso de una tendencia alcista, me está convalidando una zona opuesta, que es, en este caso, una zona de oferta.
por cada máximo que se rompa, hay una zona de demanda opuesta. Se rompe, se genera un quiebre, un máximo, se genera una zona de demanda. Acá había una zona de demanda que la borré para mostrar el cambio. ¿Qué es el cambio? Un cambio de tendencia, cuando la dirección pasó de ser alcista a bajista. Cuando se genera ese cambio, estamos frente a una nueva tendencia. Es una señal muy fuerte esa, cuando está yendo en una dirección determinada y de repente pasa a estar en otra dirección. Vamos a poner el ejemplo bajista. Venimos en una tendencia bajista cuando sus máximos y mínimos son cada vez más altos, más bajos, perdón. Mientras se mantenga en esta tendencia, estamos hablando de una tendencia bajista. Sus máximos, así que su máximo, estos son mínimos, son cada vez más bajos. Mientras siga con esta tendencia, donde se quiebre, en este caso, los mínimos, por cada mínimo que se rompa va a ser un quiebre, no una tendencia bajista. Y convalida una zona opuesta. Una zona, en este caso, de oferta. Mientras se mantenga así, vamos a seguir viendo zonas de oferta. Ahora, eventualmente, esa tendencia va a dejar de ser bajista, ya sea que empiece a lateralizar, que, como dije antes, no operan tendencias laterales, o que empiece a generar un cambio de tendencia. Podemos dar cuenta que hay un cambio de tendencia cuando genera un máximo más alto que el anterior. Lo lógico en una tendencia alcista es que sus máximos sean cada vez más altos y que en una tendencia bajista sus mínimos sean cada vez más bajos. Cuando se genera un mínimo más alto, ahí se genera una ruptura, un cambio de tendencia, como decía antes. Tras el quiebre en contra de la tendencia que se venía teniendo, se generó un cambio. Mientras se genere un cambio o un quiebre, siempre va a haber una zona opuesta que se está convalidando. En este caso, como estamos en una tendencia bajista que pasa a ser alcista, hablamos de una zona de oferta, una zona que rompe el mínimo anterior. Si genera un cambio esa zona de oferta, mejor. Acá hay una zona de oferta, acá hay una zona de oferta, acá hay una zona de oferta. Zonas de demanda, zonas que generan la ruptura de un máximo anterior. Acá había una zona de demanda, zona de demanda, zona de demanda. Cuando esas zonas de oferta o demanda generan un cambio de tendencia, es decir, venía siendo alcista y pasa a ser bajista, o venía siendo bajista y pasa a ser alcista, son señales muy fuertes, muy fuertes. Señales que siempre estoy buscando para encontrar en el precio. Vamos a borrar esto. Estamos en una hora. El precio, como bien dije, por momentos, en este caso estoy analizando el oro, por momentos es bajista, por momentos es lateral, después pasa a ser un poco más alcista. Ahora está lateralizando bastante. Bueno, ahora hay zonas que generan una ruptura de un máximo o un mínimo anterior. Si venía siendo alcista, en este caso podemos ver que hay una tendencia alcista porque sus mínimos y máximos son cada vez más altos. Y eventualmente se generó un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia porque pasó de ser alcista a, por un breve periodo, bajista, pero podemos ver
que la verdad estuvo lateralizando los últimos 15 días prácticamente, estuvo lateralizando, así que pasó a ser bajista, pero después se quedó consolidándose, lateralizando. Ahora hubo un cambio de tendencia de alcista a momentáneamente bajista para después lateralizar. Pero mientras se generen las rupturas de estos mínimos anteriores, el mínimo, acá hay un máximo, mínimo, bueno. Mientras se generen la ruptura de estos mínimos anteriores, como podría ser este que marca acá. Acá hay un quiebre, es decir, un mínimo más bajo y después se superó. Es decir, en resumen, la tendencia pasó de ser alcista a bajista. Venía siendo sus máximos cada vez más altos y ahora pasaron a ser cada vez más bajos. Como bien dije, después entró en un periodo de lateralización o de tendencia alcista, pero no quita que esta ruptura se generó. Entonces podemos decir que acá hubo un cambio. Uno no, como bien dice, hay varios cambios, pero este es el cambio quizás el más notorio, uno de los más notorios. Podría poner este también. Por cada cambio hay cambio o quiebre. Quiebre es cuando mantenemos la tendencia, o sea, se genera ruptura en favor de esa tendencia. Cambio es cuando es en contra de la tendencia, que es una señal más fuerte, como mencioné antes. Por cada cambio o quiebre hay una zona opuesta. En este caso, una zona de oferta. Por cada uno de estos quiebres hay zonas de oferta o de demanda, en este caso es una tendencia alcista. Las zonas de oferta o de demanda más en los extremos que generaron una tendencia más alta, más fuerte, son señales son confirmaciones muy fuertes. Por ejemplo, acá en este periodo el oro venía estando en una tendencia bajista y de repente pasó a ser alcista. Acá hay, por ejemplo, una ruptura a un máximo anterior. Acá también hay otra ruptura a un máximo anterior. Se lo podemos llamar cambio. Acá, más que un cambio, diría que es un quiebre, ya que, bueno, el cambio de tendencia se produjo. Y me parece más evidente un cambio acá, más que el quiebre ahí. Pero hay un cambio de tendencia. La tendencia venía siendo de bajista, pasó a ser alcista, después entró en lateralización o en una tendencia lateral, volvió a ser alcista, volvió a ser bajista, lateral. Los ciclos del mercado van cambiando. Ahora, detectar las zonas más fuertes, como por ejemplo cuando está en una tendencia alcista y pasa a ser bajista, o en una tendencia bajista y pasa a ser alcista, son confirmaciones que estamos buscando, que me van a dar la pauta de cuándo hay un cambio de tendencia y yo puedo aprovecharme de ello. Cuando se genera una zona de oferta y demanda y esa zona de oferta y demanda genera un cambio de tendencia, ya esas dos confirmaciones son señales muy fuertes. Si se genera la ruptura de varios máximos o mínimos anteriores, es decir, de varias zonas opuestas, con un gran desequilibrio que ya lo he explicado en las clases anteriores, pero cuando se genera un movimiento fuerte en una dirección determinada, esto es un buen desequilibrio, está claro. Acá rápidamente el mercado se desplomó, cayó fuerte. Miremos el tamaño de las velas que tuvo por semanas y de repente acá hay velas bastante más grandes, algunas, que las velas de 15 días antes. Acá hay algunas velas particularmente grandes. Bueno, eso es lo que se llama un desequilibrio, una intención del mercado de, a partir de esa zona, en este caso una zona de oferta, que se desplome, que baje fuerte, que realmente haya una liquidación grande de este activo, el oro en este caso. Entonces, realmente estamos en una zona que tiene muchas confirmaciones. Se generó una ruptura en contra de la tendencia que se venía teniendo, un cambio, como bien digo, esas son dos confirmaciones.
pues podría ser en favor de la tendencia, este es en contra de la tendencia, se generó con un buen desequilibrio, una buena caída, generó, bueno, quedó una última vela contraria, no me quiero poner muy técnico porque no la quiero hacer tan larga la clase, pero generó una última vela o un grupo de velas contrarias que están bastante comprimidas en esa zona de oferta. Esa última vela contraria generalmente la llamamos order block, un bloque de órdenes. Podría tener confirmación en varias temporalidades. Ahora estoy en una hora, por ejemplo. Si me voy a 15 minutos, ahora tengo 4 veces más velas y puedo llegar a, bueno, a poner la lupa en esa zona de oferta y desmenuzar un poco más qué es lo que estuvo pasando. Ahora tengo 4 veces más velas, así que, por ejemplo, puedo ver que acá adentro hay un desequilibrio bastante importante. Y previo a ese desequilibrio, el desequilibrio sería esta vela grande, una siguiente vela todavía más grande. Ahora, antes de ese desequilibrio, como podemos ver en 15 minutos, hubo una zona de compresión, como digo yo. Estamos en temporalidad 15 minutos. Acá pasaron 7 horas en este periodo que estoy marcando, donde las velas están prácticamente comprimidas en una tendencia lateral. No hay una vela mucho más grande que otra. Esto me indica que el mercado está en un periodo de indecisión y después de ese periodo de indecisión, el, el mercado, esto es más cerca de la apertura de la bolsa de Nueva York, a eso de las 9 de la mañana. La bolsa de Nueva York abre a las 9:30, dependiendo, por supuesto, cómo tengas configurado el TradingView. Yo lo tengo configurado para la misma hora que Nueva York, que es 2 horas antes que Argentina. Tuvo un periodo, como bien decía, de 7 horas de lateralización y después hubo una intención del mercado de que baje el precio. Volvió a prácticamente a retestear esta zona de compresión horas más tarde, ese mismo día de la noche, para que vuelva a tomar liquidez y por ende que vuelva a bajar. Y desde entonces nunca volvió a testear esa zona de oferta. Esto fue los primeros días de marzo, estamos hablando hace hace 10 días prácticamente. Yo lo máximo que espero en una zona de oferta y demanda, lo máximo que espero para operarlo es, lo máximo, es un mes. Si la zona me gusta y me gusta mucho, como esta es una zona que me gusta muchísimo, porque tiene muchas de las confirmaciones o elementos que estoy buscando. Me gusta en una hora, me gusta en 15 minutos, me gusta que todavía hay una zona la cual puede llegar a testear, que me gusta muchísimo, que es acá, que es donde está el mayor grado de compresión en esa zona. O sea, si eventualmente el precio volviese a subir, siempre y cuando no sea dentro de un mes o 2 meses, realmente voy a estar entrando en ventas. En ese caso podría ser con un horizonte temporal un poco mayor que el de intradía, porque puede llegar a ser una operación un poco más larga, o no. Vamos a ver qué me dice el mercado, pero volviendo a una hora, hay una zona que estoy queriendo rescatar que está en el oro arriba de todo, donde hay una zona de compresión, donde hay un order block, que es una última vela contraria, donde generó, como bien digo, una zona de oferta que generó un cambio de tendencia. La tendencia, como expliqué antes, venía siendo alcista y pasó a ser bajista para después entrar en un periodo lateral. El mercado alcista por un breve periodo bajista y después lateralizó. Si eventualmente llega a testear esta zona que tengo marcado acá, que sería esta zona en el extremo, sin duda, cuando llegue, estoy convencido, basado en mi backtesting y en los 6 años que vengo estudiando esta operativa, de que el precio va a reaccionar. ¿Llegará a mi take profit o no? La verdad es que no lo sé, pero que hay operaciones pendientes en esa zona, que hay ventas pendientes, liquidez por liquidar en ese punto, liquidez por buscar, por entrar en juego.
no me quepa la menor duda. Siempre y cuando lo testee en un margen temporal lógico. Está claro, en un año no va a haber operaciones pendientes en esa zona, todas las operaciones pendientes se van a ir eliminando. Ahora sí, mañana, pasado, empieza a subir y volviese a testear esta zona, no me queda la menor duda de que va a llegar a reaccionar. Es una zona que genera un cambio, que rompió varios mínimos importantes anteriores. Es una zona de oferta. Tiene una zona de compresión, una zona bien comprimida y después hubo un desequilibrio fuerte. Es decir, tiene muchas de las confirmaciones que estoy buscando. Muchos de los elementos que estoy buscando para tomar una operación. Recordemos que con todas las estrategias que aprendas, ya sea esta, que como bien dije lo explico con lujo de detalles en mi curso, con material extra y clases y demás, o que aprendas otra estrategia, mi estrategia scalping, alguna estrategia que veas de algún mentor influencer en YouTube, a mayor cantidad de confirmaciones, más sólida es esa entrada, pero lógicamente más rara es de encontrar. Entonces, si vas a tomar una entrada, vamos a decir que tenga 7 confirmaciones, como por ejemplo lo tiene esta estrategia, bueno, es una entrada que no muchas veces vas a encontrar, pero que te va a dar una probabilidad de acierto mayor. Para ello, yo lo defino principalmente en distintas calidades de escenarios, distintas calidades de confirmaciones. A mayor cantidad de confirmaciones, más raro el escenario, pero más probable a que reaccione. Si hablamos de un escenario tipo A, yo lo defino como un escenario ideal. La estrategia que hoy sepas, de vuelta, ya sea que lo hayas aprendido con quien sea, va a haber escenarios mejores y peores. Escenarios de más confirmaciones, de menos confirmaciones. A mayor cantidad de confirmaciones, más probable es que reaccione. No por tener muchas confirmaciones significa que sí o sí vas a reaccionar, pero realmente estamos hablando de un escenario más probable a que puedas llegar a tu punto de salida en ganancia y punto de salida en pérdida. Bueno, nos están apurando, nos está por el Google en 15 minutos va a cerrar, igual en minutos le voy a estar redondeando esto. Esto que estaba mencionando me lleva a un punto que también quiero que se lleven todos los que están mirando esta clase, que es, pero primordial, clave en toda operativa que aprendan, que sepan, siempre, 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 esto lo repito como un loro porque he tomado muchísimos cursos y en muchos cursos no lo explican, y me parece importantísimo, porque son los puntos que más cuenta, que es tener bien en claro dónde vas a entrar, hasta dónde vas a perder sobre todo, y hasta dónde vas a ganar. Si vos con esta misma operativa no lo gestionas correctamente o realmente no pones un stop loss o abrís operaciones mucho más grandes de, de lo que deberías, básicamente, en cuanto agarres una racha de pérdidas o un movimiento brusco o algún escenario que no previste debidamente, te vas a quedar 50 o vas a perder mucho dinero. Entonces ten en claro dónde vas a entrar, hasta dónde vas a perder. Yo generalmente, dónde voy a entrar es donde quiero aprovechar esa zona. Yo mencioné una zona de compresión, una zona donde las velas estaban todas comprimidas y pegadas una al lado de la otra, y de repente hubo un desequilibrio fuerte. Bueno, la zona que quiero rescatar es donde estaba en equilibrio, donde estaban comprimidas esas velas. Para ello, quiero programar una venta abarcando esa zona y con una stop loss por arriba de esa zona. No hay operación, no existe una operación que tenga un 100% de acierto ni me puedo asegurar absolutamente nada. Ahora, si pierdo o si realmente no llega a mi punto de salida en ganancia o no responde como yo quiero, tengo que tener siempre un plan, un seguro de perder hasta cierto punto. No necesito perder todo el dinero en mi cuenta para darme cuenta que eso no funciona. Entonces, sí o sí, cuando abra una operación, voy a poner, esto es innegociable, un stop loss, un punto de salida en ganancia.
Si yo quiero operar esta zona de oferta, que me gusta mucho, voy a programar un punto de entrada. Lo primero es determinar dónde entro. Después hasta dónde pierdo, o sea, en qué punto se me desarma la estrategia. Recordemos que en algún punto hay una zona que ya no es la que ya se alejó mucho de la zona que estoy queriendo aprovechar. Entonces tengo que tener en claro y ponerse seguro, en este ejemplo, en una zona de oferta. ¿Dónde entro? ¿Hasta dónde pierdo? En este caso pierdo si llega hasta ahí. Y hasta dónde gano también. Como estamos hablando de trading, mantener una posición indefinidamente tampoco es lo mejor. Entonces, ¿dónde voy a entrar? ¿Dónde está mi stop loss? ¿Y dónde está mi take profit? Como yo siempre me baso en términos porcentuales de lo que voy a invertir por operación, en mi caso siempre recomiendo el 1%. La enorme cantidad de gente que vi que perdía cuentas es porque no tenía un stop loss, no tenía una estrategia, no aplicaba una correcta gestión, no tenía mentalidad, entonces abría 70 operaciones por día y bueno, no, ya las últimas operaciones ya estás yendo al casino prácticamente a esa altura. Yo, como máximo, abro 3 operaciones por día, como máximo, siempre con un máximo de pérdida del 1%. Entonces, en el peor de los escenarios, digo el peor, pero hace mucho tiempo no tengo ese escenario, lo peor que puede llegar a pasar es que en un día pierda un 3%. 3 operaciones al 1%, no necesito perder más que eso para darme cuenta que, bueno, no hay días que son mejores, hay días que son peores. No por eso me voy a quedar a tratar de recuperar todo lo perdido o a tomar operaciones para compensar, ni nada de eso. O tomar operaciones del 10% de la cuenta, bueno, eso, hablar. Si realmente no sé de cuánto es mi racha de pérdidas o de cuánto es la seguilla de pérdidas, empezar a hablar de operaciones de 5 o 10% de la cuenta, en cuanto tengas varias pérdidas consecutivas te vas a quedar 50 y no es la idea. Entonces, ten en claro dónde vas a entrar, hasta dónde vas a perder. En este caso, yo siempre, desde mi punto de entrada, mi stop loss, el 1% de la cuenta, no más que eso. Desde mi punto de entrada al take profit, al doble distancia, en este caso un 2%. Como digo, si tengo casi un 50% de acierto, gano 2, pierdo 1, gano 2, pierdo 1. Tengo un 40 y largos, casi 50%. Entonces, es cuestión de tiempo hasta que mi cuenta sume más de lo que reste. Entonces, no necesito seguir perdiendo operaciones para darme cuenta que estoy en una operación perdedora o en una racha de pérdidas. Entonces, al tener un freno, tengo un seguro de pierdo hasta cierto punto y no necesito poner en riesgo mi cuenta nunca. La prioridad siempre es el largo plazo y preservar el capital. Entonces, realmente saber dónde voy a entrar, hasta dónde voy a perder, hasta dónde voy a ganar y cuánto voy a perder y ganar. En mi caso, 1 y 2. Gano 2%, pierdo 1%. Para los que se conectaron el miércoles, que estuve operando en vivo, todas mis operaciones gano en torno a 200 y pierdo 100. Gano 200, pierdo 100. Gano 200, pierdo 100. Entonces, por cada vez que llego a take profit, compenso 2 pérdidas. Entonces, es cuestión de tiempo hasta que mi cuenta siga subiendo. Bueno, hasta acá un poco lo que quería mostrarles. Yo esta operativa la aplico en 1 hora y 15 minutos. Pero básicamente hago eso. En 1 hora detecto las zonas que más me gustan. Entro al TradingView minutos antes de la apertura de la bolsa de Nueva York. Voy al parque opero, en este ejemplo fue el oro. Pongo la gráfica en 1 hora, analizo la tendencia general y las zonas de oferta y demanda más relevantes. Y las marco y también sus máximos mínimos. Después paso a 15 minutos, refino esas zonas. Recordemos que en 15 minutos voy a tener 4 veces más velas. Veo si puedo encontrar order blocks, desequilibrios. Bueno, en mi curso, insisto, mi curso estoy sacando hoy y que para todos los presentes hay un descuento. Después les voy a estar escribiendo por si les llega a interesar. En detallo infinidad de cosas de esta operativa. De esta y de mi estrategia scalping también.
pongo la gráfica en 15 minutos, refino la zona. Después, si encuentro una zona que cumpla con las confirmaciones que estoy buscando, idealmente que sea un escenario tipo B o A, un escenario que tenga muchas confirmaciones. Recordemos, un escenario tipo A es un escenario ideal, un escenario tipo B es un escenario muy bueno, que tiene muchas de las confirmaciones y que está alineado con operaciones que me van a dar una ventaja estadística positiva. Y tratar de descartar los escenarios tipo D y puede que los tipos C también. Son escenarios que quizás te hacen dudar o que tienen algunos elementos, pero no todos. Bueno, después está, por supuesto, la calidad de las entradas. Acá estoy hablando de cantidad más que de calidad. Eh, una zona de 3 confirmaciones muy fuerte puede ser un escenario más fuerte que un escenario de 5 confirmaciones débiles. Pero si hablamos de cantidad, sería, bueno, mostrar estos escenarios y explicarles un poco de ellos. Y finalmente, si encuentro alguna zona que cumpla con las confirmaciones, el elemento que estoy buscando, tomo una operación con un riesgo-beneficio 1 a 2. Si no encuentro ninguna zona de interés, paso a otro de los activos hasta encontrar una posible operación o vuelvo al día siguiente. Bien, hasta acá todo lo que quería abarcar con la sesión de hoy.